toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar, y contra la corriente navegar, ser diferente. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Muy buenos días una vez más. Vamos a ver la serie que tenemos que se llama La Armadura de Dios, basada en Efesios, que estamos viendo la carta de Efesios, y estamos observando las diferentes piezas de la armadura de Dios. La semana pasada dimos lectura a varias de ellas. Hoy nos vamos a extender un poco más. Vimos lo que era la armadura de Dios, que en griego se dice panoplia. La semana pasada vimos lo que era la túnica, así también se decía en latín, túnica, que normalmente cubría toda la parte del cuerpo, y veíamos que Pablo dice: estad pues firmes, ceñidos y vuestros lomos con la verdad, utilizando la túnica primero, que era aquella que se podía usar para ceñir. Vimos también lo que significaba ceñir los lomos, que normalmente se utilizaba en las túnicas para después ir hacia lo que era la guerra. También vimos como parte de la túnica lo que era la focale, que era un pañuelo, una bufanda que se le colocaba en el cuello para que cuando se pusiera la lórica o la coraza no lastimase en el cuello al moverse, pero también protegía de alguna u otra manera, y la utilizamos como lo mismo que es la comprensión o el entendimiento de la verdad con la cual nos tenemos que ceñir. Brevemente vimos la parte de la coraza o lórica. Lo vimos brevemente, aunque realmente hay varios tipos de lóricas o corazas. Veíamos que pesan aproximadamente unas 22 libras o 10 kilogramos. Eso es lo que solamente pesa la coraza. Si le añades
lo que es el gladius, la espada, y el pagio, el puñal o la daga, y empiezas a añadir el escudo, y añades todo, cerca de 100 libras era lo que cargaban ellos solamente para pelear. Y vimos la lorica, la cual se componía como de una forma de chaleco con 2 sombreras, para poder llevar mucho más fácil, todas hechas de metal. Aunque realmente hay varios tipos de lóricas. La lórica que estamos viendo es una lórica que utilizaba normalmente los altos rangos de los soldados romanos. Existía, por ejemplo, lo que es la lórica jamata. Lo voy a tratar de describir porque no puse una foto de cada una de ellas, pero si algunas han visto como un cierto tipo de argollas de metal, de cadenitas, y forman toda la lórica, todo el chaleco. Eso es lo que es la jamata, ¿ok? Es más o menos lo que es la jamata. Luego teníamos la lórica mánica. Esta extendía realmente hasta la parte del antebrazo. La lórica plumata, que era una de las más hermosas, porque eran varias piezas que parecían como si fuesen plumas de águila. Eran varias piezas y se ve de una manera muy hermosa. Era una de las más caras para hacer. Luego tenían lo que es la lórica segmentata, luego la lórica esquamata. La esquamata es aquella que parecía con escamas. Aquellos que han visto algunas de las películas de aquellos tiempos del Imperio Romano, en muchas películas tratan de hacer diferencia de una o de otra. Realmente fueron saliendo poco a poco. Todo el ejército mantenía la misma, a menos que fuese un centurión. De ahí en fuera todos mantenían la misma, ¿ok? Esa era la manera en que se utilizaba. Tenían también lo que era la lórica musculata. Esta es llevada por el pecho y preservada para los rangos superiores, que fue la que les mostré la semana pasada, que era esta, sí. Esta es para los altos rangos del ejército romano. Una cosa que también es interesante, que hablábamos la semana pasada, era la parte de la galea, o lo que es el yelmo. Hablaremos más detalle el día de hoy. Hay varios yelmos también, pero el yelmo que yo les presentaba, que tenía normalmente como un fleco o como una cresta, vamos a llamarlo de esa manera, normalmente era el que utilizaba el centurión romano. Entonces, a través de la historia puedes visualizar cómo se veía Cornelio. Cornelio utilizaba este tipo de yelmo y los demás soldados utilizaban este tipo de yelmo. Esa es la manera en que te das cuenta de la diferencia. Y claro, cuando iban a la batalla, el yelmo que tiene la cresta o el fleco, normalmente cuando se pone así, de oreja a oreja, es cuando van a ir a la batalla. Se pone así cuando no están en batalla, pero se voltean para ir a la batalla. De ahí viene la expresión realmente escolar, cuando se cambian el pequeño fleco cuando se gradúan de una universidad o de un colegio. Es la idea, de ahí viene, la idea es, ya están listos para ir a la guerra, ¿no? Pero pues apenas van a comenzar. Entonces esa es la idea del yelmo, ¿ok? Entonces hoy en día vamos a continuar con ello. Reitero, ya vimos la túnica, la focale y la lórica, ¿ok? Que sería el manto o la túnica, la focale sería el pañuelo y la lórica sería la coraza. De ahí viene la idea de corazón, porque cuando peleaban los soldados romanos tenían tácticas de guerra. Todo esto lo puedes leer en los libros de historia de los romanos. Hay un libro muy bueno que se llama El arte de guerra, es uno de mis libros favoritos, y habla acerca de las técnicas que utilizaban, especialmente cuando terminaba un gobernador de dirigir las tropas. Normalmente escribía varios de estos detalles, y hay veces, por ejemplo, en el caso de los libros macedonios, por ejemplo, cuando los macedonios se enfrentaban ante los romanos, escriben que una de las tácticas que ellos tenían era que con la gladius, con la espada, cuando terminaban de acabar a los próximos o de ganar la batalla, los partían en pedazos, sus cuerpos, y los dejaban para asustar a los próximos pueblos que querían entrar en batalla. Otra es cuando se utilizaba la pluvia o la lanza y se ponía la cabeza y se quedaba sobre el suelo, que es una técnica que se utilizó mucho tiempo para decir
así está tu cabeza, así va a estar mucho después. Eran técnicas para infundir de alguna otra manera horror. También vimos brevemente lo que era el calijae, que es el calzado. Hoy en día nos vamos a extender un poquito más. Veíamos que hay varios tipos de calijae, todo extenso. Estos son normalmente de ciudadanos romanos, son sencillos, son hechos de varios cortes de piel y con la suela normalmente de un cuero. Estos también son para cubrir la parte de encima, normalmente cuando se hacían travesías muy largas. Por ejemplo, cuando haces hiking, cuando escalas o cuando haces largas travesías, siempre recomiendan que utilices unas botas o unos tenis de botita. No sé si han visto que todos los que para escalar son de botita, porque sostiene mucho mejor lo que es el talón para que no te lo vayas a falsear. Entonces se utilizaba de esa manera, desde aquellos tiempos ya había eso. Lo mismo pasa con el básquetbol. Por ejemplo, cuando tú ves a alguien que juega básquetbol, normalmente usan botita, porque la botita sostiene mucho mejor el talón, lo cual no sucede hasta los últimos 4 años, que en el soccer empezaron a sacar las pequeñas botitas que no existían antes. Se dieron cuenta porque ayudaba mucho hacia la manera en que se corría y se practicaba. Luego reiteramos ya la parte de lo que serían los zapatos o la calijae, que es realmente para los soldados. Y esta sí, toda hecha de una pieza de piel, se amarraba de una manera increíble y se amarraba bien suave, y lo hacían de tal manera, casi corría, se dan cuenta, hasta la rodilla, y eran muy prácticos. Yo trato de visualizar cómo se hacía para que no se falseasen, pero lo más importante era lo que las mismas tenían debajo de la suela, porque debajo de la suela colocaban lo que son como tachuelas. ¿Sí saben lo que es una tachuela, va? Aquellos que vivimos cerca de un zapatero saben lo que es una tachuela, ¿verdad? Entonces colocaban tachuelas debajo, y lo que hacía la tachuela, hermanos, es que la tachuela ayudaba muchísimo a no resbalar. Tienen que visualizar que en aquellos campos de guerra o en aquellos campos antiguos donde casi en toda Europa llueve muchísimo, no hay concreto, solamente las piedras están en la ruta de Roma, todas las calles van hacia Roma, dice el dicho antiguo. Entonces, cuando peleaban era así en el campo, y entonces las tachuelas ayudaban a sostener mucho, mucho mejor. Así que, por ejemplo, en el soccer, cuando les decimos tacos o la parte de abajo, pues realmente se lo sacaron de los romanos. Ellos lo hicieron porque era una manera de sostener. Especialmente cuando estás peleando, el pie se sostiene mucho mejor en la tierra y no se resbala, sobre todo cuando eres parte de la línea frontal. Porque, por ejemplo, en la guerra romana se colocan 3 líneas frontales, se colocan los soldados aproximadamente de 1 metro de separado y se van juntando dependiendo cómo esté la línea, y es lo que se le llama no romper la línea, ¿no? Está la primera línea, luego 2 metros o 6 pies atrás está la segunda línea, luego 2 metros está la tercera línea, y luego después de eso se encuentra lo que se conoce como la caballeriza, o ya la parte principal de los arqueros, y entonces se hace una batalla fuerte, ¿no? Porque los de enfrente soportan a todos los que vienen. Los arqueros tiran las lanzas, las pluvias, y tiran los dardos, las plumatas, y se tiran para tratar de romper al otro. Y se utilizan mucho las plumatas. Estoy utilizando los términos latinos para que lo vayan asemejando, ¿ok? Con lo que es la flecha, y le ponían fuego. Una de las escenas más emocionantes para mí del Gladiador, si la han visto la película, es el principio. Es una guerra contra bárbaros alemanes, realmente, porque los alemanes eran bárbaros, eran salvajes. ¿Y qué es lo que hacen? Se colocan las líneas enfrente, muy bien. Grita el general, Máximos, grita, y dice: no rompan la línea. Y en la parte de atrás están las flechas, y se puede ver como todas agarran un poco de fuego en la parte de enfrente de la flecha, con lo que era petróleo. Se avientan, y normalmente ya en varios lugares estaban las flechas con algunas ruedas gigantes. Y entonces puede ver realmente en esa escena, una de las cosas impactantes es que el que hizo la película hizo un excelente trabajo estudiando la historia, porque esa es una escena de guerra romana como se hacían en aquellos tiempos. Realmente así como se ve es como se hacían. Y cuando avientan las flechas, las plumatas, o lo que son los dardos, que le llama la escritura de fuego, se avientan siempre de lejos con el propósito de separar, de dividir a través del fuego a los que serían los enemigos. En un lema romano del arte de la guerra, que les digo que es este libro muy, muy bueno, lo leí yo cuando estaba trabajando para McDonald's, excelente libro, habla de la división y dice: el que divide vence.
divide y vencerás. Esto es un lema que tenían los griegos, luego fue a los romanos, y lo que hacían es que aventaban el fuego en medio, se rompía la línea y por ahí entraba la caballeriza y dividían y hacían destrozo. Entonces es muy interesante estas técnicas bélicas que existían desde aquellos tiempos, que la mayoría de los generales estadounidenses tienen que leer muchos libros y los tratan de aplicar el día de hoy a lo que serían las guerras modernas. Pero la quilajae, que es este zapato, reiteramos, la manera en que Pablo lo va a utilizar, se ponía lo que sería la túnica, la focale, ¿verdad? La coraza se puede poner antes de los zapatos o aún después, dependiendo qué tipo de coraza o de lórica sea. Y el calijae, que son los zapatos, se colocan, y una vez que se colocan los zapatos, reitero, es para no resbalarse, son de una sola piel porque duran mucho más. Les hablaba yo de estas sandalias que compramos, que tenemos algunos años ya con ellas, que son buenísimas, son de una sola cinta, y el hecho de que sean de una sola cinta permite que cuando se apriete el pie, se apriete de una forma concisa. El problema con los tenis, que es algo que yo creo que tienen que ver las compañías, es que cuando tú te aprietas los tenis, te lo aprietas solamente la parte de enfrente. Hay algunos tenis que ya te los aprietas de la parte de atrás, se recuerdan. Entonces, mucho así, muy bueno. Pero esas sandalias, jalas una al lado y se está sosteniendo todo el pie a la misma vez. Y esa es la manera en que trabajaba el calijae antiguo. La idea de una sola piel es, Pablo compara el calzado, dice, estad pues firmes, ceñidos, y vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y hablamos de qué es la justicia, hablamos esto la semana pasada, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Ahora, le va a llamar apresto, porque la palabra apresto, hermanos, del griego, ¿verdad? Es una palabra que significa preparación. Esta palabra apresto es una palabra que significa preparación, solicitud, estar listos. Ve cómo compara el calzado con el apresto del evangelio de la paz. O sea que el calzado, no es raro que diga, por ejemplo, Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, de los que anuncian las buenas nuevas, y luego dice de paz. Siempre es paz, pero es un poquito incongruente que se mencione la paz en un contexto bélico. O sea, es interesante que digas, ok, ¿cómo puede ser posible que haya paz en un contexto bélico? No hace sentido esta idea, pero es lo que está pasando, porque el evangelio es lo que trae paz a una gran guerra espiritual, a una guerra constante espiritual. Y reiteramos, la idea de nosotros es que la única forma en que tocamos el suelo o el mundo, si lo quieren ver de esa manera, es a través del calijae, del calzado del evangelio. Esto es, nuestro único contacto que deberíamos de tener con el mundo, por sí decirlo, tiene que ser solamente por el evangelio. Porque una vez que andas descalzo, te puedes lastimar. Una vez que el evangelio se te olvida o no es parte de tu diario caminar o vivir, puedes salir destruido, puedes resbalarte, como dice la escritura, no sea que nos deslicemos. Entonces, Pablo lo utiliza realmente en ese sentido. Y luego Pablo hace algo muy interesante porque habla de la preparación. Predicar el evangelio no debería de ser muy difícil. Aquí están unos zapatos, se ven muy bien las tachuelas, si se dan cuenta cómo están colocadas en forma, de tal manera que precise ello. Ahora, parece eso como que es a la ligera, pero no, o sea, si tú te das cuenta, tiene las tachuelas aquí, las tachuelas acá, porque cuando formaban línea, hermanos, normalmente el pie se pone así, ¿me entiendes? Y entonces tiene doble sostén en dirección donde este va. Cuando normalmente tiraban el gladius, o lo que sería la espada más pequeña, la de dos pies, se utilizaba esto porque todo el golpe va ahí. Aquellos boxeadores dicen que si tú te das cuenta cuando están boxeando, hermanos, ¿no te das cuenta cómo levantan los pies así? Porque dicen que sostienen el pie para golpear con más fuerza. Cualquiera que trabaja en construcción sabe esto cuando tiene un taladro y tiene que buscar dónde sostenerse para que, aunque la fuerza está aquí, la fuerza viene realmente de los pies. Entonces, toda esta técnica tiene que ver con el calzado de ellos. Se le llama una vez más lo que es el apresto, o sea, estar preparados.
tendríamos que salir de casa y tendríamos que salir siempre preparados con el Evangelio. Es un mensaje repetido, tal vez nosotros no le pongamos mucha atención, pero es un mensaje importante para el mundo y sobre todo para la guerra espiritual, la cual estamos llevando, porque la guerra espiritual es todos los días. Y el Evangelio es lo que ayuda en toda su forma. Y el pie o el calzado, el calijae, reitero, o sea, para el escudo, tienes el escudo, ¿verdad? Para poderlo sostener la línea, necesitas colocar el pie así y el otro así. Y se sostiene. Fíjate nada más importante, cómo se pone el Evangelio para protección. Para protección. Para la espada, reitero que el gladius, que es la espada de 2 pies, se encuentra en la parte derecha, el pujido está en la parte de la izquierda. Cuando se saca con el escudo, se toma así, si hace así, se voltea. Entonces, pero cuando se pega, normalmente cuando quieren pegarle al enemigo, había 3 secciones en las cuales tenían que golpear por primera vez cuando peleaban. Una vez que las flechas dejaban de caer, que separaban la línea y que ya chocaban contra el enemigo, había 3 formas. Una es la pierna, tratar de cortar la pierna literalmente. La otra es tratar de pegar en lo que es la parte del pecho, especialmente porque los enemigos de los romanos no tenían corazas, aunque no lo crean, no estaban tan preparados como ellos. Y sobre todo la parte inicial era la parte del abdomen. Sabían que si tocaban abdomen, mataban, porque es la parte de lo que los antiguos le llaman las entrañas. Las entrañas es toda esta parte que ellos veían como funcional para la sobrevivencia de un ser humano. Entonces, pierna, pecho o abdomen era la manera que usaban. Y todo lo hacían con esta espada pequeña de 2 metros. No la querían muy larga porque querían ser hábiles y poderla usar rápidamente. Pero para todo esto se utilizan los pies. Para la flecha se utilizan los pies, para el arco, para el escudo, para la espada, para todo. Entonces, el Evangelio era parte esencial de la guerra espiritual y lo es todavía el día de hoy. Es un mensaje sencillo, parece ser sencillo, pero para todo lo que vas a hacer tú, si te vas a defender, tienes que usar el Evangelio. Para todo lo que tú practicas o has dejado de hacer por el viejo hombre, tienes que utilizar el Evangelio. Pablo lo dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, el cual es poder ¿de qué? De Dios. ¿Para qué? Entonces, no se avergüenza. ¿Por qué? Porque Pablo constantemente traía el calijae, el calzado de lo que sería del Evangelio. Es importantísimo. El cual trae paz, pero la paz no llega sino hasta que correctamente se destruye al enemigo. Y lo que tú tienes que entender es que individualmente se gana la guerra. Esto es, cuando tú predicas el Evangelio, lo haces de una forma individual. La guerra es fuerte porque al parecer cuando uno está predicando al principio, siempre hay peleas, siempre hay desacuerdos. Dice Jesús, uno no puede ser profeta en su propia ¿qué? Tierra. Esa es la guerra. Pero una vez que ganas, una vez que vences, una vez que el Evangelio cae sobre aquel corazón, entras y es lo que le llama Jesús buscar a alguien, a un hombre de paz, a un hombre de shalom. ¿Y qué pasa? Esa persona y tú están en total paz. Pero para que estén en un mismo acuerdo, que cuando alguien se bautiza normalmente, después de haber trabajado con ellos, o tal vez alguien que se convierte al Evangelio, se arrepiente, entras en una paz increíble con ellos. O sea, es increíble que 2 días antes estabas en guerra espiritual con ellos, discutiendo, argumentando, peleando, y el Evangelio finalmente los vence, y ahora están ¿en qué? Están en paz. Decía aquel hombre, si alguien quiere la paz, tiene que prepararse ¿para qué? Para la guerra, porque sin la guerra no hay ¿qué? No hay paz. Es un ciclo interminable, siempre va a haber guerra y siempre va a haber paz. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos, todo tiene su tiempo, dice Salomón. Hay tiempos de matar y hay tiempos para hacer paz. Fíjate cómo también sigue diciendo ahí, y calzado los pies con el apresto. Pero ¿por qué dice apresto? Porque el apresto indica, hermanos, estar preparados para evangelizar. Si tú tienes toda tu vida, años ya en el cristianismo, y nunca realmente has compartido el Evangelio, y esa persona ha venido a Cristo,
realmente es como si fuese una higuera sin frutos. Pero a veces no hay frutos porque no tenemos la preparación para poder salir caminando de casa listos para presentar el Evangelio. Hacemos todo todos los días, pero lo que no hacemos es presentamos el Evangelio. Y la idea es presentar el Evangelio. Ahora, ¿por qué está en los pies? Porque es el fundamento, es lo que sostiene. ¿Y qué es el fundamento? Es Cristo. Cristo, dijo Jesús, la paz os dejo, mi paz, ¿qué? Os doy, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo dice Colosenses, pongamos un separador ahí, Colosenses capítulo 2, versículo 14, Colosenses 2, 14, así que nuestro deber sería compartir el Evangelio de paz. Colosenses 2, 14 habla de una victoria. ¿Qué es el Evangelio sino una victoria? ¿La victoria de quién? De Jesús, de Jesús. En este mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero creed en mí. Dijo Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea, Jesús está hablando de una paz interna, lo cual es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, aquí en Colosenses 2:14 habla de la victoria de Jesús cuando dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, hablando de la ley de Moisés, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. O sea, esa es la victoria, el Evangelio Jesús. Jesús, la cruz, la muerte, Jesús, la sepultura, Jesús, la muerte que venció, la resurrección. Es un mensaje que es muy sencillo, hermanos, pero es un mensaje que trae mucho poder y que tiene un gran poder y del cual siempre tienes que tener bajo tus pies y tocar la tierra precisamente con eso, ¿ok? Ahora, como extensión, ¿qué sigue diciendo ahí Efesios? Efesios sigue diciendo ahí en el capítulo 6, en el versículo 16, dice así, sobre todo, o sea, ve cómo dice sobre todo. Ahora, extiendo esto, aunque no se utiliza tanto, pero se entiende que es parte de la armadura de Dios, ¿ok? Veíamos que la paenula es lo que es como el abrigo, la piel. Y la que era roja era la de los generales, los importantes, las otras eran normalmente cafés, ¿ok? Y luego tenemos las grebas, que son las partes para proteger las piernas, ¿ok? Y aquello que les decía yo del color rojo se le llama el paludamentum. Esta es la parte roja porque la paenula es para un soldado normal, el paludamentum es para un centurión, para un general, y la cobertura es roja. Pues te digo, cuando ves la película del Gladiador en el inicio, cómo llega el soldado, luego cómo llega el general, luego cómo llega quien sería el emperador, se puede ver en las vestiduras reales. Pues hicieron un excelentísimo trabajo estudiando todo para poderse presentar de una manera muy buena. Ahora, pero Pablo utiliza luego la parte del escudo, escutum. El escudo pesaba 12 libras, sostienes el escudo, no era totalmente de acero ni de aluminio, porque una cosa que tienes que entender, o de cobre, perdón, porque es muy pesado. Entonces, la manera que hicieron los romanos es, tomaban madera delgada, capas de madera, era 3 normalmente, se hacían así para cubrir el cuerpo, y luego se pegaban con un resistor, era una, luego era otra, y luego era otra, y en la parte de enfrente se ponía el metal. Pero la táctica de la madera es que no pesaba tanto como si todo fuese de cobre, porque tienes 22 libras en la coraza solamente, ¿ok? Y luego tienes 10 libras o 12 libras en lo que es el escutum, el escudo. Y luego empiezas a añadirle todo, eran cerca de 100 libras, hermanos, que tienen que estar cargando. Y 100 libras, no sé si me entienden, a ver, ¿cuánto pesará Samantha? ¿100 libras o 20? Digo 100 o 120 libras. 100 libras. Imagínense cargar a Samantha y pelear con Samantha cargada. Aunque estaba bien distribuida. El escutum medía 1 metro, pesaba una vez más aproximadamente 6 kilos, 12 libras, cubierto de madera, ¿ok? Y en forma redonda. Ahora, Pablo hace la comparación del escudo
con la fe. Esto es algo muy interesante, hermanos, porque lo que Pablo dice es, el caligae dice son zapatos del Evangelio, pero el escudo es la fe. Fíjate cómo Pablo va formando toda la armadura de lo que nosotros tendríamos que estar cargando, y sí va a pesar. Pero por ejemplo, cuando dice el escudo de la fe. ¿Por qué le llama escudo y por qué le llama de la fe? Primero, la madera siempre ha sido un símbolo de humanidad, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. O sea, en materiología, que es el estudio de la teología en cuanto a las materias bíblicas, la madera siempre es humanidad. Tiene 3. Fíjate qué interesante. De eso tengo mucho que decir, no lo voy a explicar porque de por sí no me pone atención, pero tiene 3. Es muy interesante. 3, siempre la Biblia está basada en 3. 3 pisos el arca, 3 días, 3 noches Jonás, 3 días, 3 noches Jesús, 3 cruces. O sea, siempre la idea es 3. La deidad, la unicidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, esto es muy interesante. Y luego, en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, recuerdan que dice la Escritura que Jesús, en Él está toda la plenitud de la deidad, en Jesucristo hombre, humano. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, Jesús en la cruz triunfó sobre todos. Nosotros creemos en Jesús. Cuando nosotros creemos en Jesús y obedecemos al Evangelio, somos nacidos de Dios. Y el que nace de Dios vence al mundo. ¿Sí ves? Esta guerra espiritual que existe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. O sea, la fe es la victoria. La victoria es que podemos morir y aunque lleguemos a morir, tenemos fe de que hay un mundo feliz más allá. Morimos en paz. Esa es la victoria, esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de que nunca vimos a Jesús, nunca lo vimos físicamente y creemos en Jesús. Y aun cuando nos arrodillamos u oramos, con nuestros ojos espirituales, vemos a Jesús como un abogado, como un intermediario entre Dios y los hombres. Y creemos que cuando lo pedimos en su nombre, se nos va a dar. Y ese tipo de fe es la protección a todos los ataques que vienen todos los días a nuestra vida, sobre todo en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón, en la forma emocional, sentimental y en la forma también psicológica, de análisis, en la forma de reflexión, reflectiva. Entonces, cuando vemos esta parte, dice ahí la palabra de Dios que esa es nuestra fe. Entonces, si este es el escudo de la fe, ¿contra quién? Dice, con que podáis apagar todos los dardos, plumbata. Plumata es dardos, dardos es flechas realmente. No pienses dardos así, ¿ok? Eso no son dardos, ¿ok? Dardos son flechas. Es más, también la propia palabra se podía llegar a utilizar como la palabra griega velos. Y velos en el griego también era utilizado como jabalina. Jabalina. ¿Saben qué es una jabalina, verdad? Los que hicieron... ¿Te acuerdan ustedes lo que...? Ok. Entonces, la jabalina. Ahora, lo interesante en cuanto al escudo y la mención de los dardos es lo siguiente, ¿ok? Es algo que tú tienes que poner a pensar, ¿ok? Lo interesante de esto es que los dardos en la milicia romana se utilizaban desde lejos. Nunca se utilizaban de cercas. Y esto nos da una profundidad al pensamiento de Pablo. Que los dardos son de fuego, como se hacían en una guerra romana, batalla romana, y son del maligno o del diablo, como dijera en el versículo 11, contra las enseñanzas del diablo. Ahora ya Pablo le llama maligno.
Quiere decir que el diablo, vean lo que voy a decir, ¿ok? No me vayan a malinterpretar. El diablo no está cerca para herirnos, pero nos puede herir de lejos. Repito lo que acabo de decir. Apocalipsis 20, versículo 4, del 1 al 4, habla de que el gran dragón, de que Satanás está como amarrado, ¿verdad? Que está como sostenido. De esto tengo mucho que decir. Lo que te puedo decir es que el diablo no está cerca para dañar a aquellos que verdaderamente son hijos de Dios. No para los que piensan que son, porque aquí puede haber uno que yo soy hijo de Dios. Hijo del diablo serás. Algunos dicen yo soy hijo de... No. Aquellos que son hijos de Dios, la única manera que el diablo puede darte es de lejos. Es la única manera. Por eso hace mención el diablo con los dardos. ¿Por qué? Porque de lejos sí te puede dar. Pero luego hay otra parte muy interesante en la parte griega, lo que se le llama el testudo, ¿ok? El testudo es lo que se le llama la formación tortuga. ¿Alguien vio la película de Troya? Con sí, se acuerdan las hermanas, con Brad Pitt, ¿eh? Sí. ¿Por qué no dijeron con María Almada? ¿Sí, que nunca se le acaban las balas a María Almada? Dicen. Tiene un revólver de 7 balas y nunca se le acaban. Muy bien. Entonces, ellos hacen una formación griega de lo que se llama una formación tortuga, o lo que se le dice testudo. ¿Y qué es testudo? Testudo es que los romanos, cuando entraban en formación y estaban separados y veían que la línea se empezaba a romper, hermanos, o que había flechas que venían del enemigo, se formaban y se juntaban y hacían como una caparazón total, una caparazón completa. Ahora, era totalmente importante, hermanos, porque la línea de enfrente pone los escudos así. La línea de atrás rompe la línea para acercarse a la línea de enfrente y los pone hacia arriba. Y la línea tercera hace lo mismo, y así se van juntando, de tal manera que lo que forman es un testudo. Fíjate qué interesante, hermanos, porque la sobrevivencia del ejército, de la tropa, está basado en ello. Si un soldado no carga su escudo, por ahí pueden entrar las flechas. Los dardos de fuego, ¿de quién? Del maligno. Si un soldado no carga. Ahora, en la película de Troya lo que se hace es que de pronto hacen algo, se abre y sale uno, y ¿sí la han visto? Sí, eso es lo que realmente griego, sí, los romanos hacían lo mismo, porque los romanos aprendieron de los griegos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? En la iglesia, Pablo ha dado su homilia, Efesios 4, solícitos en guardar la unidad. ¿De qué, hermanos? De la fe. O sea, fíjate cómo tiene que ver con una sola fe. Del Espíritu, ¿verdad? De la paz. Pero fíjate cómo tiene que ver con una... Nosotros como iglesia, si tú no traes tu escudo y tenemos que formar un testudo, si alguien ve la clase desde este momento, dice este hermano que sabe que está hablando, pero ustedes me están siguiendo, Entonces, o si un hermano no trae bien el calijae, o sea, tú te puedes imaginar cuando empieza el ataque, el hermano no trajo el calijae, no trajo los zapatos, y si los trae, no trae tachuelas el hermano, y entonces se está resbalando y su tipo de pérdida, su tipo de fracaso espiritual nos afecta a todos. ¿Me están siguiendo? Porque en el testudo todos se juntan. Si no tenemos los escudos bien formados, hermanos, morimos juntos. Por eso puedes ver iglesias que desaparecen totalmente, que se van derrumbando poco a poco, se van cayendo poco a poco hasta no quedar nada, porque primero no saben hacer un testudo. ¿Y por qué no saben un testudo? Porque no traen el escudo de la fe, el escutum. ¿Y por qué no traen el escutum? Porque pues la coraza no se la pusieron. ¿Y por qué no se la pusieron la lórica? Porque no se pusieron calijay. Y si se lo pusieron, no estaban bien las tachuelas. Y entonces se empiezan a resbalar. La gente que se resbala, es interesante que dice Jesús, es preciso que haya tropiezos. ¿Quién se tropieza? El que no está bien armado. ¿Quién se desliza? El que no está bien armado. ¿Y qué iglesia cae? La iglesia que rompe su línea.
O sea, en una congregación, después de más de 25 años de ministrar, la gente va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Eso es parte de la vida, eso es parte de la vida espiritual. La gente va y viene. Pero hay iglesias, hermanos, que reciben ataques del enemigo tan grandes que la iglesia desaparece. O les dan golpes tan masivos que la iglesia se reduce. ¿A qué se debe que una iglesia pueda permanecer sin división? A que muchos tienen el escudo de la fe y que están formando un testudo. Y tal vez tú no lo estás viendo, pero se está formando un testudo. Y cuando se forma un testudo, hay una protección general de todos. En la parte bélica, por ejemplo, cuando se estudia esto, en el año 36, Marco Antonio, en la invasión de Partria, lo que dice es que habla acerca de un testudo y habla de cómo se formaba. Cuando era el ejército pequeño, se hacían los testudos de tal manera que lo que se protegía era el águila. Era el pendón, ¿no? El águila. Y también que se protegía, aparte de ellos, se protegía a los más importantes, y el bagaje o toda la parte del armamento y la caballeriza se protegía. ¿Por qué? Porque eso era lo más importante de todo el ejército. Lo importante, que no lo crean, no son las líneas. Sí importan, pero no son tan importantes como los de atrás. Entonces, tienen que formar con los escudos eso para protegerse y no se pueden dividir. ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea destruida? La falta de unidad. El que divide, vence. Es más, por eso Pablo nos exhorta a nosotros en Romanos capítulo 16, en el versículo 17, y dice así, Romanos 16, 17, ¿y quién puede dividir solamente, hermanos? El diablo, porque una casa dividida no puede permanecer. Y el diablo siempre va a atacar de lejos, nunca va a atacar de cerquitas, siempre es de lejos. La gente de lejos se mete en lo que no se debe meter. Gente tiene opiniones en cuanto a la iglesia y ni siquiera son miembros de la iglesia. Y entonces, los que le hacen caso a esa gente terminan quitando su escudo y empiezan a matar 2 o 3 personas. Nada que ver, no tiene nada que ver con la iglesia, pero se meten en la iglesia. Porque es el diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra esa persona, sino contra el diablo que la está utilizando para atacar la iglesia. Entonces dice ahí en Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Por qué? Porque divide y vencerás. Una iglesia que no tiene un buen testudo va a ser vencida. Y necesitamos estar unidos. Lo mismo en la casa, ¿no? En la casa, por ejemplo, en tu hogar, en el caso de nosotros solamente está Tal y yo, y Caleb, pero ¿a quién tenemos más que proteger del enemigo, hermanos? A aquel que es pequeño, a Caleb. Entonces, tenemos que formar un testudo, bueno, en el caso de Caleb, un testudote, ¿me entiendes? Porque está grandote, para protegerlo a él de todas las acechanzas de ¿quién, hermanos? Del diablo, de los dardos de fuego. O sea, cuando el diablo lanza la flecha de fuego, es porque ya hay petróleo donde estás parado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Nosotros en casa tenemos que destrozar todo tipo de petróleo, de argumento, de cosas que pueden incendiar nuestro hogar, porque la lengua es como un pequeño fuego que incendia todo el bosque. Dice que incendia el mismo infierno, dice la escritura. Entonces tiene uno que deshacerse y tiene que estar cubriéndose de todos. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra los que hablan mal de Caleb o de mí, no, la lucha es contra el diablo. Y cuando avienta los dardos, uno tiene que ir ¿qué? Disipándote, cubriéndose. Pero si Tali está débil en la fe, o si yo estoy débil en la fe, o si tú como cónyuge estás débil en la fe, o tu esposa, y abre escudo, hermanos, mata a toda la casa. Por eso entiendes que hay hogares destruidos, porque el diablo ha venido no nada más a robar, a sacar, a destruir y a matar. No se anda con cosas el diablo. Entonces cuando avienta las flechas el diablo, a veces dice, ya te caché, ándale, no anda sumisa, ¿verdad? Se cree bien mujer, ándale, te la avienta. Y tú andas como, ¿qué pasó? ¿Qué es? Pues no hubo escudo. Y esta es la guerra constante que se tiene, o que el apóstol Pablo está explicando. Tiene que ser una fe, y fíjate la relación fuego,
Fíjate cómo dice Judas, versículo 23. Habla de esta guerra espiritual. Uno de ellos ya está siendo quemado, porque el miércoles hablamos del fuego, ¿eh? Pero decíamos, el fuego es utilizado para destrucción, para consumir o para purificar. Entonces, cuando ves tú el fuego, una persona puede estar viva aquí físicamente, pero la persona ya está en fuego. A ver, dices, no te entiendo, hermano. Te lo voy a explicar mejor, ¿ok? No se ha dado cuenta que está en fuego y que su destino es el fuego. Porque no se protegió con el escudo de la fe, el cual es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces está destinado al infierno, pero él no lo cree. Él no cree que vaya al infierno. Por lo tanto, ya se ha quemado, está totalmente quemado. Y su vida no la relaciona lo que está pasando ahorita con lo que hay después. No relaciona su guerra espiritual con la victoria final. Y entonces Judas dice ahí, Judas 22, dice, algunos que dudan, porque el dudar, ¿quién trae la duda, hermanos? El diablo. El diablo te hace dudar. ¿Y cómo te hace el diablo dudar? Te habla a través de los labios de los que más aprecias, de los que dices tus mejores amigos y amigas. Así es el diablo, hermanos. No tiene que teclear el diablo, pero hace que alguien teclee por él. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Dice, déjale meto una duda a este Ricardo, déjale meto una duda a este Caleb, que no lo quieren, que no lo aman en su casa, déjale meto una duda. Entonces, ¿cómo vas a destruir esas dudas? Diciéndole a tu hijo, te amo, estoy orgulloso de ti. Un hijo tiene que ser afirmado todos los días, hermanos. Todos los días. Y lo que estás haciendo es quitándole la duda de que, ¿sabes qué? En este hogar no te queremos. Aquí te queremos. Aquí eres importante. Y aquí tienes paz. Porque si en tu hogar no tienes paz, entonces ¿dónde vas a ir a tener paz? Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos, cuando sucede esto? Dice, algunos que dudan. ¿Cuál es la duda? Hay muchas dudas. ¿Seré salvo o no seré salvo? Es que ayer se me pasó un poquito y creo que me eché 2, 3 pecaditos. ¿Seré salvo o no? Fíjate cómo el diablo te coloca el diablo. Mira, es que el hermano ya no me saluda, el hermano ya no me abraza, el hermano algo trae contra mí, y el diablo, mira, te odia, el hermano te odia. El hermano solamente te odia el hermano, te odia todo su ser y todo su corazón. Así que muérete porque te odia el hermano. Fíjate el diablo cómo es, hermanos. Es una guerra espiritual acá. Entra una flecha, entra otra flecha, otra y una jabalina. Y dices, ¿qué está pasando? Imagínate si como familia, hermanos, uno de los dos no tiene ni escudo, o uno ya está en fuego. No. Versículo 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Por qué? Porque pues ya están en fuego, hermanos. Ya están bien quemados. Como dice el apóstol Pablo, es mejor casarte que estar ¿de qué? ¿Quemando dónde? Aquí en vida y en la eterna. Entonces, esta idea del fuego, el diablo está constantemente atacando a través de tus amigos, a través de tus amigas, ¿verdad? Te hace sentir que no vales nada, te hace sentir que no sirves para nada, te hace sentir... Y imagínate, hermanos, un matrimonio, hermanos, que acaba de comenzar y los dos bien debiluchos con sus escudos de fe. El diablo, hermanos, les va a dar una arrastrada, hermanos, porque el diablo no tiene... El diablo preparó un mensaje que se llama lo que el diablo no conoce. El diablo no conoce misericordia, hermanos. No la tiene, hermanos. Es como cuando te peleabas allá en Ciudad de México y ya estás todo bien golpeado y estás en el cemento y todavía está el otro y te agarra del cabello, ¿eh? Y ya estás bien casido y todavía te está azotando. Espérate, así es el diablo, hermanos. No se está tocando el corazón porque ni lo tiene. No lo conoce, hermanos. No conoce lo que es corazón. Cuando el diablo entra a través de uno de los dos hermanos, los va a deshacer y los va a destruir. Y déjame decirte, esta es una guerra que comenzó para mí en 97. Y es todos los días, hermanos. ¿O no es cierto? La guerra no es como que ya pasé el grado y me va a dar chance el diablo, no. El diablo, hermanos, ¿quieres un buen entrenador? El diablo te trae a decir, y despiértate, muchacho. Pero cuando te casas ya no solamente eres tú, es el testuto.
no el testarudo, sino el testudo. El otro te tiene que ayudar, la otra te tiene que ayudar, tu mujer. Y cuando tienes hijos, te tienen que ayudar todos, hermanos. Y aquí es donde es lo importante. ¿Importará la iglesia para la guerra espiritual de un ser humano? Totalmente, hermanos. Total, créelo. Tú dices, no, no los quiero a ellos, desgraciados, que se vayan y que se mueran. Créelo. Aquellos que saben lo que es la guerra espiritual, lo que mejor quieres que tener en la guerra espiritual es gente leal y que sepa pelear. Porque esta guerra no estamos hablando de una muerte física solamente, es una muerte, ¿qué, hermanos? Eterna. Y si no hacemos testudo, hermanos, hay que ser testudo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? En latín. Dice, ya el hermano habla latín, habla hebreo, ya no sé qué tanto habla el pobre, ya ni le entiendo lo que está hablando. Tenemos que hacer testudo para poder formar, hacer la formación. Mira, qué bonito se ve la formación. Qué bonito, ¿eh? Ahí está la hermana Sáenz ahí con su escudo. Y anda. Pero si no trae zapatos, hermana, no. Vayas a poner la calijá, hermana, y nos vemos a la guerra. Ahora, viene después la parte de la galea del yelmo. Preguntas hasta aquí, hermanos. Preguntas hasta aquí, hermanos. ¿Me están entendiendo? No vayan a salirse a pelear, hermanos, ¿ok? La guerra es espiritual, ¿ok? No vayan a salirse a pelear. ¿Me están entendiendo, hermanos? Viene la parte del yelmo. Hay varios cascos también. Reitero, viene la parte del yelmo. Y el yelmo, hermanos, Pablo le habla como el yelmo de la, ¿qué, hermanos? De la salvación. Es muy interesante esta parte. Quiero decir esto, ¿ok? Los romanos no veían que los pensamientos salían de arriba. Sabían que la cabeza tiene la autoridad, pero ellos veían, los griegos, una conexión total entre el corazón y la mente. Lo mismo los hebreos. Sin embargo, el hecho que el yelmo proteja la cabeza es la que dirige todo el cuerpo, eso sí lo entendían. En este sentido, ¿por qué yelmo de salvación? ¿Por qué? Porque, hermanos, una de las cosas que van a pasar en la vida del ser humano, en la vida del cristiano, es la duda sobre si somos salvos. Esto es algo que pasa mucho, especialmente cuando nosotros no estamos caminando como debemos de caminar. Y el yelmo de salvación protegía la parte de arriba. ¿Y acuerdas que yo les decía? No solamente protege la parte de arriba, pero sobre todo, ¿qué, hermanos? Las orejas. Qué interesante que las orejas. ¿Por qué creen, hermanos? Porque la mayoría de la gente que duda en cuanto a su salvación es porque oyó una doctrina falsa. O porque oyó, se le metió el dardo del fuego por aquí, mira, y le salió por acá y no supo qué pasó. La salvación es algo que se tiene que entender como cristiano. No sea que perdamos una tan grande salvación, Hebreos capítulo 2. La salvación es una de las esencias del cristiano, pero entenderla es importante. ¿Ya somos salvos? Sí, pero tiene mucho que ver cómo andamos en Cristo. La salvación van de la mano con la gracia, y la gracia de la sujeción al Espíritu Santo. O sea que ninguna ni otra están totalmente separadas. Acabo con esto porque quiero dejar algunos momentos para preguntas. Romanos capítulo 5, versículo 6. Pablo extiende para esta duda de salvación. ¿Alguien, hermanos, alguna vez ha dudado de su salvación? Levanten la mano si alguien ha dicho, ¿quién sabe? Algunos, sí. Es normal, o sea, Ahora, ¿por qué dudaste? Porque te entró la flecha. Te entró. O sea, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Soy salvo o no? Se abrió el escudo. Te tocó. Te pegó. A veces la flecha solamente te lastima. Te hace solamente te lastima breve, pero a veces la flecha te toca en el corazón, hermanos. Y el diablo, hermanos, hay palabras que destruyen tu vida espiritual. Si te toca donde tiene que tocar, te va a destruir. Y el diablo sabe lo que no quieres escuchar. Y las palabras vienen a verse por tus padres, por tus amigos,
por tus compañeros, por la sociedad en sí. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por qué? Por nosotros. Esa fue la victoria, el Evangelio. Sigamos leyendo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos ¿por qué? Por su vida. El secreto a la salvación se encuentra en la fe, en la cabeza y en el corazón. Porque como dice, fíjate el yelmo, que era lo único que el yelmo no protegía, la parte de enfrente. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y déjame decirte, tenemos que creerlo, pero tenemos que repetirlo. Y si fallamos, tenemos que confesarlo y tenemos que arrepentirnos, porque como humanos somos pecadores, solo que ya no vivimos vendidos al pecado. Imagínate una persona así armada. Imagínate un cristiano así armado, hermanos. Imagínate que se ponga todo el cristiano. Su matrimonio va a ser un buen matrimonio. Va a ser buen trabajo en su oficio, en su labor. Va a estar porque está al tanto. Aquí el punto es que siempre estamos en guerra. ¿Tú te preguntas por qué Estados Unidos tiene bases por todos lados? ¿Te has preguntado? Tiene bases aquí, tiene bases acá. Hablo de otros países, Guantánamo dice acá, en Cuba me voy a poner mi base, acá en África me voy a poner mi base, y aquí voy a poner mi base, y en Irak me pongo... ¿Por qué tiene tantas bases? Porque siempre están en guerra. Porque realmente nunca estamos en paz. Siempre estamos en guerra. ¿Por qué? Porque te descuidas un poquito, hermanos, y te destruyen. Con un poquito, y en la vida espiritual, hermanos, te descuidas un poquito, no te pones algo de la armadura, van a zarandearte como a trigo. Y ahora sí, lo abro para comentarios o preguntas. ¿Quién ya se levantó del piso? Hablo de forma espiritual, ¿ok? No hablo después de que se durmieron, hablo de forma espiritual. Preguntas, comentarios, ¿me entendieron? Está tremendo. No los quiero asustar, pero estamos en guerra. La semana que viene veremos cómo está la guerra. Y veremos un poco acerca de la espada, del uso de la espada, lo importante de la espada de Clatius, cómo se saca, cómo se movía. Era importantísimo. Los soldados romanos practicaban todos los días, hermanos, afilaban todos los días, porque su vida dependía de una buena espada. Preguntas finales, hermanos. Preguntas. Tony. Hermano Ricardo, no lo conozco personalmente, pero le agradezco el hecho de que me haya tomado en cuenta para esto del canto. La verdad es un honor para mí que lo haga. Espero que sirva, que se conozca, porque son de las cosas que he hecho para el Señor, y espero que sea de edificación y de gozo también para que lo escuche y lo pueda cantar y edificarse también con él. Muchas gracias, hermano, por tomarme en cuenta. Dios lo bendiga. Gracias. Me adoptaste y hoy levanto mi voz. Te amo y el mundo desee que solo tú eres mi Dios y mi salvación.